esa metodología. Vamos a irla manejando. Bueno, nosotros ya vimos los bucles de realimentación positiva y los bucles de realimentación negativa. Y los bucles de realimentación positiva. Ustedes saben que estos dos son las unidades básicas de un modelo en dinámica de sistemas. O sea, con estos dos se arman casi todos los modelos. Lo que pasa es que se van interconectando entre sí. Entonces son estructuras centrales para estudiar en dinámica de sistemas. Pero estos modelos, dependiendo del valor que ustedes le coloquen a la tasa, normalmente un modelo de dinámica de sistemas se ve como lo que tenemos nosotros aquí. Miren lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Solamente que este es un poco diferente al del llenado del vaso con agua. Si ustedes quieren profundizar un poco más en esta parte de los diferentes modelos, allí en el curso hay un material, bastantes materiales, hay 3 libros allí. Aquí está el libro de Introducción a la Dinámica de Sistemas de Juan Martín García. Entonces, si abrimos en este libro van a encontrar los conceptos básicos que nosotros hemos estado mirando. Y aquí hay algo interesante con respecto a estos bucles de realimentación positiva. Miremoslo acá. Estas son las dos posibles tendencias que podemos tener en bucle positivo. El ejemplo en el bucle negativo, el ejemplo del llenado del vaso con agua fue este comportamiento, ¿sí? Donde arrancábamos desde un valor y lo llevamos, hagan de cuenta que este es el valor objetivo, ¿sí? Siendo este el valor objetivo, entonces arrancábamos de un valor y llevábamos el nivel a ese objetivo. Pero eso es cuando el flujo es entrando al nivel. Cuando el flujo es entrando al nivel, el comportamiento del bucle de realimentación positiva es este. Pero cuando el flujo es saliendo del nivel y queremos llevar el nivel a un punto específico, en este caso sacando la información, materia, entonces el comportamiento es hacia abajo, ¿sí? Entonces, esa es como para que ya vayamos ampliando los conocimientos que ya vamos teniendo sobre los bucles de realimentación negativa. Entonces, en un bucle de realimentación negativa, si este es nuestro objetivo, el comportamiento cuando tenemos el flujo que entra al nivel, cuando tenemos esto, este es el flujo y este es el nivel, y la flecha entra, el comportamiento es así. Ese es el comportamiento del bucle. Pero cuando la flecha está saliendo, entonces cuando tenemos aquí nuestro nivel, pero el flujo lo que está saliendo, ya sea saliendo para acá o saliendo para acá, entonces también puede ser un bucle de realimentación negativa, pero tenemos que llevar el nivel a un valor más bajo. Aquí lo tenemos que llevar a un valor más alto. Entonces, el nivel está en un valor y lo queremos llevar a un valor más bajo. El comportamiento de ser de realimentación negativa sigue siendo el mismo. Solamente que en el uno se lleva el nivel a un valor más bajo y en el otro se lleva el valor del nivel a un valor más alto. Y el flujo va a cambiar, ¿de acuerdo? Si hay algo que requieren ustedes que lo explique un poquito mejor o con un ejemplo, me comentan. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vemos también el bucle positivo. En ese bucle de realimentación positivo el que vimos fue este, ¿sí? Ese bucle de realimentación positivo es el que va acumulando. Y lo vimos con el ejemplo del crecimiento de una población. Con el ejemplo del crecimiento de una población, entonces se iba incrementando y eso se iba tomando un valor exponencial. Pero también podemos tener un valor exponencial negativo, o sea, sigue siendo un bucle de realimentación positiva,
pero va decreciendo de manera exponencial, que es este otro comportamiento que se tiene acá. Para ese caso, estos son los bucles de realimentación negativa. Para el caso de los bucles de realimentación positiva, es cuando tenemos nosotros nuestro nivel, ¿cierto? Y teníamos también un flujo que estaba entrando al nivel. Pero la diferencia es que aquí era positivo y aquí era positivo. ¿Sí? Era positivo y positivo. En cambio, aquí era positivo y aquí era negativo. ¿Sí? Este es el negativo y aquí es positivo. Esa es la diferencia. Que estos son bucles de realimentación negativa, en cambio este es positivo y positivo. Y el otro es cuando tenemos que está saliendo, el flujo está saliendo, entonces aquí sigue siendo negativo y, sigue siendo negativo y aquí negativo. Entonces, aquí crece negativamente, positivamente, y aquí decrece negativamente rápido. Entonces, si arrancamos aquí desde un punto por acá, digamos que es 0, entonces el comportamiento en este primero es un exponencial hacia arriba y el comportamiento en este segundo es un exponencial hacia abajo. Eso como para que tengan en cuenta que los bucles de realimentación positivo y negativo tienen las dos direcciones. ¿Tiene alguna pregunta? Aquí hay más libros, ¿no? Aquí está otro libro de dinámica de sistemas de Aracil, introducción a la dinámica de sistemas con realimentación, ejemplos con realimentación positiva, ejercicios con realimentación positiva, todo eso es para lectura. Eso hay que leer bastante allí y mirar bastantes ejemplos para que interioricen cómo funciona eso. Yo les muestro aquí ya es un resumen, pero si la forma de interiorizarlo es leer bastante esta parte. Bueno, por eso es que este ejemplo, miren que este ejemplo es un poquito diferente. En este ejemplo del vaso con agua, recuerden que el vaso con agua, el flujo era entrando, porque lo que queríamos era llenar el vaso con agua. En este lo que queremos es sacarle hasta un punto específico. En este caso tenemos un nivel, ¿sí? Esto se llama, este es un ejemplo de que queremos sacar un material y llevar ese material hasta un nivel específico. En este caso, del ejemplo que vemos ahí es de llevarlo a 0. ¿Sí? Entonces, también sigue siendo un bucle de realimentación negativa, solamente que el flujo está saliendo. Hay unas características que debemos tener en cuenta. Esas características que tienen las curvas debemos tenerlas en cuenta para poderlas ajustar a los diferentes problemas. Porque es muy diferente que tú tengas una curva así, a que tengas una curva así o que tengas una curva así. Esto quiere decir que aquí converge en menos tiempo, tiempo 0, aquí converge en el tiempo 1, aquí converge en el tiempo 3, aquí converge mucho más rápido al objetivo. Y a nosotros nos pueden poner un problema que nos diga, por ejemplo, este ejemplo podría ser entregar las cartas. ¿Sí? Llegaron a una empresa de correos, ahí dice 1000 cartas. Y requiere que esas cartas se entreguen según esto, y si esos son 12 y estamos hablando que esos son días, entonces quiere decir que según esa curva, esas cartas se están entregando en 12 días. ¿De acuerdo? Es eso. 12 aquí. Aquí tenemos 1000 cartas, ¿sí? Y aquí va pasando el tiempo. Y a los 12 días ya entregamos todas las cartas. Pero ¿qué tal que nos dijeran que la empresa es capaz de entregar 1000 cartas en 6 días? Pues la curva tiene unas características diferentes. Entonces hay que analizar cuáles son las características que tiene para que cuando veamos el problema lo ajustemos. Esta curva tiene algo que se llama un comportamiento asintótico. Es el que nosotros tenemos acá. Este comportamiento asintótico lo tenemos acá. Desde el punto donde sale la curva,
se traza una recta tangente, y ese se llama el comportamiento asintótico, donde corta en el eje temporal, ¿sí? Es lo que se llama la constante de tiempo. Entonces, esa constante de tiempo, en este caso, del ejemplo que están viendo ustedes aquí, esta constante de tiempo es de, vamos a verlo un poquito más cercano para que los numeritos están chiquitos. Es de 3, ¿sí? Aquí donde corta. Y aquí 6, 9 y 12. Entonces se divide como en tiempos iguales, se divide el comportamiento. Ahora, ¿por qué hacen esa división? Resulta que como esto me está diciendo cuántas, estamos hablando de cartas, ¿cierto? Digamos que es el ejemplo de cartas. Que arranco con 1000 cartas, ¿sí? Resulta que el comportamiento que tiene esta curva es que al 70% o al punto 7 de esa constante de tiempo, la cantidad de cartas se ha reducido en la mitad. Es decir, miren que aquí comienza a reducirse de 100.000 y más o menos aquí tiene unos 300. Pero aquí, en este punto específico de aquí, tiene 500. Es la mitad. De 1000 pasa a 500. Este punto de aquí, esta distancia en tiempo que hay de aquí a aquí, es el 70% de la constante de tiempo. Esta es la constante de tiempo, esta que tenemos acá. Y esta de aquí es el 70% de todo esto. Y en el 70% se ha consumido el 50% del material de la curva. ¿70% de qué? Del tiempo. Esta distancia, miremos esta distancia de aquí a aquí. Tengo esta distancia, ¿cierto? Si a esta distancia le mido el 70% desde aquí hasta acá, me da más o menos por acá. Este es el 30% y de aquí para acá es el 70%. Si subo y corto la curva, donde corte la curva se ha consumido la mitad del material. O sea que ahí se evalúa los porcentajes del eje X y del eje Y, Ajá. tiempo y cantidad de cartas. Entonces, quiere decir, aquí está la fórmula. Quiere decir, a eso lo llaman, le dan un nombre que se llama el porcentaje de reducción a la mitad. Eso lo llaman así. Porcentaje de reducción a la mitad. El porcentaje de reducción a la mitad, ¿sí?, es igual a 0.7 por la constante de tiempo. ¿Sí? 0.7 por la constante de... Ojo que esta, digamos, es la clave esencial que tiene esa curva. El porcentaje de reducción a la mitad consiste en la reducción del material en el tiempo que se demora en reducirse el material en el 50%. Eso es el porcentaje de reducción a la mitad. ¿Esa fórmula es para cualquier sistema? Para cualquiera. Sí. Sí. Desde que tú halles la constante de tiempo. Pero ejemplo, ese es un punto 7 Varía. Sí. Es decir, para esta curva yo paso la línea así, ¿cierto? Y luego esta es mi constante de tiempo. Al 70% sé que aquí se redujo a la mitad. Ahora le paso aquí a este. Y ahora al 70% sé que esta se redujo aquí a la mitad. Y ahora le pasamos a este. Y al 70% sé que aquí se redujo a la mitad. Entonces lo que cambia no es el 0,7. ¿Cómo? Lo que cambia no es el 0,7, sino es la constante. Eso es lo que cambia. El 0,7 no cambia. El 0,7 es constante. Lo que cambia es la constante de tiempo. La constante de tiempo la hallamos con esta línea que sacamos aquí, tangente a la curva. Esa es la propiedad que tiene esa. Bueno, entonces ya tenemos una fórmula aquí. Sí, dime. Y en este ejemplo, si fuera que el tiempo no fuera cada 3 segundos, sino cada 5 segundos, entonces no viene siendo el 70%. Ahí ya no sería 0.7, sino 0. Dependiendo. No, el 0,7 siempre va a estar. Sí. Bueno.
Siempre va a estar. Lo que varía, lo que dijo su compañero, es la constante de tiempo. Esa sí es la que varía. Porque va a depender de la curva, de qué tanto baja la curva. Y siempre se reduce a la mitad lo que está en. Sí. Es decir, vuelvo y le explico acá, mire. Si yo tengo esta curva que se comporta de esta manera, Divide y vencer. ¿sí? Y yo le paso gráficamente una línea tangente desde este puntico que sale y me da acá, esto de acá, esta distancia que tengo yo acá en tiempo, porque esto es tiempo, esta es la constante de tiempo de esta curva. ¿Sí? Y si le paso aquí, perdón, de esta, y de esta es esto. Esta es la constante de tiempo de esta, o sea que cada curva va a tener su propia constante de tiempo. Y al 70% yo sé que después de que ha pasado el 70% de este tiempo, donde yo corte, no, aquí sí le dice mal, esto sí era de esta, y de esta curva es esta la constante de tiempo. La constante de tiempo es esta. Entonces, al 70% de esta yo subo y donde yo corte acá, yo sé que aquí va la mitad del material ya consumido. Al 70% de esta subo y donde corte sé que ya va la mitad del material consumido. Esa es la idea de la constante del tiempo y del porcentaje de reducción a la mitad. Y recuerdan ustedes que yo tengo que calcular. Dime. Y eso sucede en todos los buques de alimentación. Sí. Es importante que Sí. si lleguen a esta estructura de Sí, lo que te va a decir el problema es, por ejemplo, que quieren reducir el material, en este caso, en 3 días, en 12, en 10, o sea, ya te estarán diciendo cuál es la constante de tiempo. O el problema te dice cuál es el porcentaje de reducción a la mitad, como por ejemplo el carbono 14. El carbono 14 se sabe que se reduce a la mitad tantos años. Entonces, si tienes el porcentaje de reducción a la mitad o si tienes la constante de tiempo, ya tienes uno de los dos del comportamiento. Pero la clave de eso es ¿para qué? Recuerden que estos sistemas tienen aquí una variable que es una tasa de ajuste. ¿Recuerdan que es un porcentaje que es 1 sobre tiempo? Esa es la que nos dice qué tanto abrimos y cerramos el flujo. Esta constante de tiempo y este porcentaje de reducción a la mitad es para hallar esta tasa de ajuste precisamente. ¿Sí? Es para poder hallar, para poderle decir qué tanto debe abrir la llave. Ese valor es el que nosotros tenemos acá. El radio, o la tasa de ajuste, o el factor de ajuste, o la tasa de disminución, es 1 sobre la constante de tiempo. Es decir, esta tasa de ajuste, es 1 sobre la constante de tiempo. Teniendo yo esta tasa de ajuste, el valor que me dé ahí lo coloco acá. Y al colocarle el valor, esto se va a comportar como esto. Es decir, esto es para hallar esto. ¿Sí? Profe, una pregunta de la anterior. Entonces, esas gráficas así siempre se van a comportar los sistemas. Sí. ¿O hay Sí. algún tipo de sistema que lo- Cualquier bucle de realimentación negativa va a tener ese comportamiento y esta relación de variables. Solamente que más en el tiempo o más ajustada o más ajustada. ¿Sí? Ahora, si es al contrario, también sucede lo mismo. Si es para arriba, porque el vaso con agua se llenó en este tiempo, o se llenó en menos tiempo, o se llenó en menos tiempo. Pero también va a ser el mismo trabajo. Bueno, sabiendo eso, entonces vamos a mirar unos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la radioactividad. Dice, se desea modelar el comportamiento del carbono 14, el cual pierde su radiación en el tiempo. Información sobre el comportamiento del sistema. La tasa de disminución es la parte del material radiactivo que disminuye cada periodo de tiempo y es propio para cada tipo de material. Para el carbono 14, la vida media es de 5.700 años.
Se pide establecer cuál es el valor de la constante de tiempo y cuál es la tasa de disminución. Miremos cómo está el sistema que nos está dando acá. Nos dicen, es un material, que es el carbono 14, que está perdiendo materia. Como está perdiendo materia, el flujo es saliendo, ¿de acuerdo? Está perdiendo materia, el flujo es saliendo. Y esa disminución va a depender de la cantidad de materia que hay acá. Luego, entonces, por eso hay una flecha acá. ¿Sí? Hay una flecha acá. Este es negativo. La disminución de la radioactividad influye sobre el material de manera negativa y el material influye sobre la disminución de manera positiva. Ahí está el flujo de realimentación negativa. Ahora, esta tasa de disminución es la que nos va a decir cómo vamos a formar esta línea que nosotros tenemos acá. Como nosotros tenemos ya una fórmula que dice que el porcentaje de reducción a la mitad es igual a 0,7 por la constante de tiempo, ya nos están dando que ese valor de 5.700 años, ¿qué es? ¿Es constante de tiempo o es plazo de reducción a la mitad? Plazo de tiempo, constante de tiempo. Dice, la vida media es de 5.700 años. Entonces nos están diciendo el plazo de reducción a la mitad. Esa es la característica que tiene el carbono 14. Cada 5.700 años, la cantidad de carbono 14 se disminuye en la mitad. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, ese es el plazo de reducción a la mitad. Es este dato que tenemos acá. Sabemos que el plazo de reducción a la mitad es 0,7 por la constante de tiempo. Entonces, como ya tenemos el plazo de reducción a la mitad, despejemos la constante de tiempo. La constante de tiempo va a ser igual al plazo de reducción a la mitad sobre 0,7. 5.700 sobre 0,7. Nos da una constante de tiempo de 8.142 años. ¿Eso qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo que tenemos, vamos a borrar esto. Que para este material radioactivo que tiene este comportamiento, nos están diciendo que que tiene una constante de tiempo, de 8.142 años. Entonces, tenemos otra constante de tiempo acá, tenemos otra constante de tiempo acá y otra constante de tiempo acá. Ahí van pasando 8.142 años. De estos 8.142 años, el 70%, el 70% que es más o menos esto, es el 70% de esta primera constante de tiempo, si yo la subo hasta acá, en este punto se ha reducido a la mitad. Si aquí tenía 100.000 años, se supone que aquí hay 500.000 años. Es decir, en este pedacito se redujo a 500.000 años. Este es el plazo de reducción a la mitad, y ese plazo de la reducción a la mitad nos dijeron que era 57.600. 5.700. Ese es el plazo de reducción a la mitad. Este vale 5.700 y la constante de tiempo vale 8.142. ¿Ya? Y vuelve y se corre otra constante de tiempo y nuevamente por aquí ya tenemos aquí 250.000 años. Vuelve y corre otra constante de tiempo y aquí ya tendremos 125.000 años. Vuelve y corre otra constante de tiempo y aquí tendríamos 162.500 años y así sucesivamente hasta que se va perdiendo
se va perdiendo el carbono 14 y por eso es que saben más o menos de cuándo data las mediciones que hacen de carbono 14 de los fósiles que encuentran. Pero como tenemos que convertirlo en diagrama de Forrester, para diagrama de Forrester lo que nos importa a nosotros es la tasa de ajuste. Entonces, como ya tenemos la constante de tiempo, sabemos que la tasa de ajuste es 1 sobre la constante de tiempo. Luego, para poder colocar la tasa de ajuste, vamos a hacer 1 sobre 8142. Lo que nos dé esta operación va a ser el valor que le vamos a colocar en la tasa de disminución R, ese que tenemos allí arriba. Ese es el valor que nosotros le vamos a colocar. ¿Qué es este valor que tenemos acá? Vamos a hacer el modelo. Entonces vamos a Insight Maker. Vamos a crear un nuevo modelo. Quiero un Insight. Vamos a colocar entonces nuestro nivel. Ya sabemos que nuestro nivel es carbono 14. Sabemos que las unidades de ese carbono 14 son, ¿qué? C14. ¿Serían las unidades? Voy a omitir la descripción y eso para que hagamos el modelo un poquito más rápido. Tomamos aquí sacando el flujo y ese flujo lo vamos a llamar disminución de radiación. Recordemos que las unidades, estamos en unidades de, esos 5700 eran años, ¿sí? Entonces estamos en años, ¿cierto? Entonces las unidades de aquí va a ser, vamos a mirar, aquí sería C14, que ya fue el que ya utilizamos, sobre las unidades de tiempo que tiene él aquí, que son years. ¿Dónde está? Years. Years C14 sobre years. C14 sobre years. La de Carbono 14. La de carbono 14. 14. Ok, le damos aquí en links. Y el carbono 14 también afecta la disminución. Miren que con Shift hacemos otro punto y podemos sacar esto. Con Shift. Las unidades del flujo De este son C14 sobre years. C14 sobre years. Hacemos en links, sacamos el link hacia acá, dejamos el chip presionado, le damos un clic en la mitad de la flecha y la tiramos hacia abajo. ¿Ok? Listo. Ahora, debemos colocarle una variable que es la tasa. Colocamos aquí la variable. Recordemos que esa tasa es la tasa de disminución
¿sí? La tasa de disminución de radiactividad. Entonces, tasa disminución radiactividad y la relacionamos sobre el flujo. Recuerden que este es el gráfico básico de un bucle de realimentación negativa. Obviamente debimos haber hecho primero el diagrama causal, pero estoy pasando directamente al diagrama de Forrester para que miremos las propiedades que acabamos de mirar. Las unidades de la tasa de disminución. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? 1 sobre, ¿cuál es la unidad que escogimos? Years. ¿Cuál fue? 1 sobre years. Sería eso. Entonces sería 1 sobre years. Esas son las unidades de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué 1 sobre years? Porque vamos a colocar la fórmula de la del flujo. La fórmula de aquí del flujo es la siguiente. Es la cantidad de material que tenemos multiplicado por la tasa de disminución en radiactividad. La del flujo. La del flujo. La tasa de disminución. Carbono 14 es unidades C14. Y la tasa de disminución de radiactividad es 1 sobre year, entonces nos da C14 sobre years. Entonces tenemos que ser consistentes con las unidades que estamos manejando. ¿Listos? ¿Vamos todos? ¿No te mencionó? ¿Listo? ¿Vamos todos? ¿Podemos simular? Vamos a simular. Ahí sale la línea recta. Ah, pero no hemos guardado, ¿no? Guardemos. Guardemos. Ejemplo 3. Bucle de alimentación negativa. Carbono 14. Así es. Con chip y empezar a la vuelta, hacerte ya la... ¿A qué? ¿A qué? Repaso, a ver. Carbono 14 es el nombre del nivel. Unidades, carbono 14. ¿Sí? Luego sacamos el flujo y el flujo va de salida. ¿Por qué el flujo va de salida? Porque le estamos sacando material. ¿Listo? Estamos sacándole en este caso material. Dime. Inicializar el carbono 14 en algo. Sí, toca colocarle un valor. Ya lo colocamos. Sacamos este flujo y este flujo, recuerden que el flujo siempre es el material, la energía o la información dividido sobre la unidad de tiempo. En este caso el problema nos está hablando de años, entonces es carbono 14 sobre años. Listo. Hacemos la relación entre carbono 14 y disminución de radiación. Colocamos, le damos clic aquí en links, hacemos la lineecita aquí, dejamos el shift mantenido, le damos un clic a la mitad y tiramos hacia abajo. ¿Listo? Para que salga la flechita y no quede encima del otro. Y después colocamos la tasa de disminución de radiactividad, que es la tasa que nos permite saber qué tanto abrimos la llave aquí, qué tanto material le sacamos de aquí. ¿Sí? Esto siempre va a ser 1 sobre el tiempo. El tiempo fue years. Entonces, 1 sobre years. Y la fórmula de aquí es multiplicar el material que está aquí por la tasa que está aquí. Entonces, abrimos acá, carbono 14 por tasa de disminución de la radiactividad, y eso nos va a dar las unidades correspondientes. Ahora lo que nos dice el compañero es cierto, no hemos inicializado esto. Vamos a sacarle material y no le hemos colocado nada de material. El problema nos dice cuánto material tiene. No, ahí el ejemplo está con 10.000, hagámoslo con 10.000. 1, 2, 3. 10.000 unidades.
y las vamos a llevar a cero. La idea es llevarlas a cero. Aquí le decimos que el carbono 14 permita negativos, le decimos que no, para que cuando llegue a cero ya sepamos que hasta ahí es donde vamos. Y vamos a darle ahora sí simular. Bueno, ¿qué pasó? Ah, no le hemos colocado la tasa así, qué pena. La pequeña tasa la que calculamos acá. Entonces, el cálculo es... El cálculo es el siguiente. Nosotros sabemos que el plazo de reducción a la mitad del carbono 14 es igual a 5.700 años. ¿Cierto? Ese es el plazo de reducción a la mitad del carbono 14. Y nosotros sabemos que el plazo de reducción a la mitad no deja dar, a ver, espera un momento. Bueno, y nosotros sabemos que ese plazo de reducción a la mitad es igual a 0.7 por la constante de tiempo. Entonces, podemos hallar la información de la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo va a ser igual, esto no hay que hacerlo en todos los modelos, lo estoy haciendo aquí de manera explicativa nada más. Entonces, la constante de tiempo, despejando, va a ser igual el plazo de reducción a la mitad sobre 0.7, o sea, 5.700 dividido entre 0.7. Y eso es igual a 8.142, ¿cierto? Según lo que tenemos acá, 8.142.86. 8.142,86 o 46. 86 está bien. Listo. Teniendo esto, podemos nosotros también saber, entonces así ya podemos saber cuál es esa tasa de disminución de radiactividad. Esta tasa de disminución de radiactividad es igual a 1 sobre la constante de tiempo. O sea que es igual a 1 sobre, y la constante de tiempo es 8.142,86. Eso es igual a lo que nosotros tenemos acá. 0,30123. $0,123,123. Ese valor es el que tenemos que colocar en esta tasa. 0.000123. ¿Qué valor le dieron al carbono 14? Al carbono 14 le colocamos 10.000. 10.000 años le colocamos. 10.000 años, esta es la tasa que es de 0,000123 sobre año, y eso multiplica esto, y ahora sí nos tiene que dar la simulación. Oh. ¿Qué falló? Ah, no hemos ajustado las condiciones de simulación, no las hemos arreglado. Vamos al settings
Y en settings, recordemos que son years, y el largo de la simulación, esto tenemos que colocarlo muchísimo. Pongamos, Un millón. no, 1.000.000 es muy largo. Vamos a mirar cuánto teníamos aquí en el ejemplo. 10.000 está casi en mil. 10, 1, 2, 1000. A ver. Ah, bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta aquí también. Espera, venga, miramos como, porque aquí sí está calculando, mira, aquí sí está, pero está reduciendo demasiado lento, ¿sí lo ven? Lo que pasa no es que no funcione, sino que está reduciendo demasiado lento. Dale full speed. ¿Cómo? Y le pone la velocidad máxima. ¿La velocidad máxima qué? Que muestra la gráfica si lo pone. No, hay que calcular el paso de simulación adecuadamente para que nos dé la gráfica. Esperemos. Mire lo que dice aquí, ojo. Dice, paso de simulación debe ser menor a la constante de tiempo. Eso es algo importante porque si no, no va a funcionar. ¿Sí? Nosotros sabemos que la constante de tiempo es de 8.142,6 años. Si yo coloco un paso de simulación de más de 8.000 y pico, no me va a funcionar. O sea, puedo aumentar el paso de simulación. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a otra vez a los settings. A los settings coloquémosle, vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle 100, pero vamos a colocarle un paso de simulación. Vamos a colocarle un paso de simulación de 1000. Si le coloco un paso de simulación de 1000, aquí debería colocar 10.000, ¿no? 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10.000, paso de simulación de 1000. ¿De acuerdo? Voy a simular 10.000 años, pero voy a colocar pasos de simulación de 1000 años. ¿Tienes alguna pregunta? No, bueno, no, si tienes alguna duda la resolvemos, no hay problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ah, no, sí, podemos colocar 1000. Ahora sí miremos la tabla. Miren que como el paso de simulación lo teníamos por años y la radiactividad se va perdiendo tan pequeño, entonces no se nota, la línea era recta al principio, entonces no se nota. Entonces en este caso tenemos que cambiar el paso de simulación. Miren que con 10.000 todavía no ha llegado a 0. Voy a cambiar otra vez las condiciones de simulación. Entonces settings y le voy a colocar aquí 20.000. 20.000 años y el mismo paso de simulación de 1000 años. Ojo, si el paso de simulación está de 1000, pero si lo coloco de más de 8000, da error la gráfica. Ahí lo que está diciendo es que en lo posible, no es lo posible, no debo colocar el paso de simulación más grande que la constante de tiempo. No la puedo colocar de 9000. Si la coloco de 9000, Paso de simulación es. el paso de simulación es este. Settings, este es el paso de simulación. ¿A qué me refiero con este? Quiere decir que, miren que estos son 5700 años para que se reduzca esto a la mitad. ¿Sí? Y yo estoy colocando de 1000 años. Entonces cada 1000 años pone un puntico, cada 1000 años pone un puntico. Ese es el paso de simulación. Eso es lo que estoy haciendo allí. Ajá. Este ejemplo es interesante porque nos permite ver que también tenemos que tener en cuenta las condiciones de simulación y colocarlas de acuerdo a la cantidad de tiempo que estamos colocando. Vamos a colocarla aquí en 9000 a ver por qué, si no revienta y no explota el computador.
La colocamos en 9000 y le decimos que simule y mire. Ustedes se imaginan cuando a mí me estaban enseñando dinámica de sistema y me salía esta gráfica y yo no sabía por qué carajo me salía esta gráfica. Entonces, si colocamos el paso de simulación, voy a colocarlo de 5000. Entonces ya tiene que verse, tiene que converger mucho más rápido. Uf, pero se ve muy feo. Ya la granularidad ya no es tan alta, entonces se ve muy fea la gráfica. Entonces en settings, dejémoslos, podríamos, sí, dejémoslo de 1000, está bien. Clicar, simular. Vamos a mirar. Dice, si arrancamos con un carbono 14 de 10.000 en radiación, se supone que a los 5700, que es el plazo de reducción a la mitad, debería tener 5000, o sea, el 50%. Entonces miremos, 5500, 5000, ¿sí lo ven? Ahí es la mitad. Miremoslo en tabla. En tabla se supone que a los 5000, más o menos, bueno, si lo hiciéramos un poco más granulado esto, de pronto bajémoslo a, si lo bajo a 500 años, vamos a ver, bajándolo a 500 años, vamos a ver cómo sale. $5.500, ve, aquí ya 4.974, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que sí está ocurriendo lo que comenta allí. Lo que comenta allí es que más o menos en 5.600, con 5.700 da exactamente la mitad del material, ya le ha sacado la mitad del material. Ahora, si pasan otros 5.700 años, estamos hablando de ¿cuánto? De 11.400. 11.500, o sea que ya ahí deberíamos tener 250 de material. De 250 no, 2.500 más o menos. Ahí está, 2.300 algo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esta gráfica está simulando el carbono 14 como debe ser. No está simulando cualquier otro, sino el carbono 14, porque le hallamos la tasa de ajuste a partir de los datos que él tenía. Y ya podemos decir, por ejemplo, si nos dan una tasación, podemos decir cuántos años se reduce la mitad. ¿Cómo? ¿Es exacto? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que como aquí estamos dando un paso de simulación grande, entonces en algún momento pasamos por encima de los 5.700. Sí, yo le puse un paso de 10 años y en 5.700 no me da 5.700. Es muy aproximado, pero se supone que es exacto porque estamos utilizando operaciones matemáticas. Se supone que debería ser lo más exacto posible. Vamos a ver. ¿Cada 100 años lo colocaste? 10, sí. $5.700, aquí está. 4.938. Ahí recordemos también que esto lo está haciendo con Por la función. algoritmos numéricos de integración y él maneja una precisión. Por ejemplo, aquí estamos manejando, creo, vamos a mirar,
Aquí estamos manejando fast Euler, queremos manejar uno más preciso como es accurate. Entonces coloquémosle ese. Y obviamente con el delta de tiempo que utilicen en el algoritmo, pues tiene una pérdida. Entonces por eso no da. ¿Sí? Pero acordémonos que los modelos de dinámica de sistemas no es para precisión, sino es para comportamiento. Entonces, por eso no es tan... Y aquí ya la precisión mejoró. De 5700 mejoró a 4960. Y el otro era 4930, creo que era. Entonces aquí la precisión mejoró mucho más, pero es por el algoritmo de integración que se escoge. Miremos otro ejemplo. Envío de paquetes. En este ejemplo nos dicen, Jay atiende un servicio de entrega. El Uber. Mentira, este es más Rappi. El plazo constante de entrega es de 2 días. Plazo constante de entrega es de 2 días. O sea, ahí nos están hablando de la constante de tiempo. Una empresa de ordenadores, Nanosoft, le ha llevado 500 paquetes para entregar inmediatamente. El gráfico es exactamente el mismo que el de radioactividad, o sea que no hay necesidad de hacerlo, pero solamente que cambian los nombres. Aquí ya en vez de ser carbono 14, aquí son paquetes. Aquí en vez de ser disminución de radioactividad, aquí son entregas. Y aquí en vez de ser tasa de disminución de radioactividad, aquí es la tasa de entrega. La relación matemática es la misma. Yo multiplico aquí los paquetes por la tasa de entrega. Lo único que cambia son los nombres y las unidades. Mientras aquí hablo de paquetes y aquí hablo de paquetes sobre días, aquí estoy hablando de 1 sobre días. ¿De acuerdo? Entonces el modelo es exactamente el mismo. Dice aquí, ¿cuál es la constante de tiempo y el plazo de reducción a la mitad? Indique las unidades. Sabemos que la constante de tiempo ya nos habían dicho que es de 2 días. Entonces tenemos que nuestra constante de tiempo es de 2 días. Aquí la tenemos. Si tenemos la constante de tiempo, quiere decir que podemos hallar directamente la tasa, incluso el plazo de reducción a la mitad. ¿Sí? Aquí cuando están pidiendo el plazo de reducción a la mitad, pero nosotros para que el modelo funcione necesitamos la tasa de ajuste. O sea que era 1 sobre 2, o sea que es de 0,5. Pero si queremos saber cuál es el plazo de reducción a la mitad, pues lo que hacemos es que multiplicamos por 0,7. Quiere decir que cada 4 días estamos entregando la mitad de los paquetes. Le llevaron 500 paquetes y a los 4 días ya se entregaron 250 paquetes. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo ese plazo de reducción a la mitad. ¿Cuáles son las unidades del flujo? Paquetes sobre días. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es entregar todos los paquetes, o sea, llegar a 0. ¿Cuál es el objetivo del nivel del sistema? 0. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesitará para entregar el 50% de los paquetes? Y el 75% de los paquetes. Miremos esto aquí. Una constante de tiempo hace que yo entregue el 50% ya. ¿De acuerdo? Una constante de tiempo. Aquí en este punto yo entregué el 50%. Cuando se cumple otra constante de tiempo, la segunda constante de tiempo, aquí ya he entregado la otra mitad de esto. O sea que aquí ya entregué el total, el 75%. Y en esta otra tercera constante de tiempo, que ya corrió, entregué del otro 25 que hacía falta, entregué la otra mitad. O sea, es 75 más 12.5. ¿Eso cuánto es? ¿87.5? ¿Sí? Quiere decir que aquí ya entregué el 87.5 de los paquetes.
En esta cuarta constante de tiempo, me faltan 12.5. Aquí entrego la otra mitad. La otra mitad de 12.5 son 6, 6, 2, 5. ¿Sí? Se lo sumo a esto. ¿Eso cuánto da? 3, 2, 5, 94. 94. 87.5 más 625, más o menos. Y me queda un 6% por entregar. En la quinta constante de tiempo, más 3, entregué el 97% ya de los paquetes. En la quinta constante de tiempo. Y así sucesivamente, en la sexta constante de tiempo, y así ya voy llegando hasta 0. ¿De acuerdo? Ojo, que esa es la relación interesante que tiene esta parte de la constante de tiempo. Aquí solamente coloqué 2. Coloqué que cuando ya he entregado el 50% de los paquetes, quiere decir que ya pasó un plazo de reducción a la mitad. O sea, que el plazo de reducción a la mitad es 1-4 días. Quiere decir que en 1-4 días entregué el 50% de los paquetes. Y al sumarle el segundo plazo de reducción a la mitad, ya sé que en el segundo plazo de reducción a la mitad entregué el 75% de los paquetes. Quiere decir que el 75% de los paquetes los entregué 2.8 días. Si la pregunta fuera, ¿en cuánto tiempo Jay entregará el 97% de los paquetes? ¿Cuál es la respuesta? Pero no se supone que el tiempo máximo son 2 días. No. La constante de tiempo son 2 días. La constante de tiempo es este pedacito de acá. Y aquí hay otra constante, y aquí hay otra constante, y aquí hay otra constante. No es el plazo máximo. ¿Sí? No es el plazo máximo. La pregunta nuevamente. ¿En cuánto tiempo ha entregado el 97% de los paquetes? 5, 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 4. 5 por 1, 4. Eso es lo que hay que calcular allí. ¿Ok? Entonces, si multiplicas 5 por 1, 4, ¿vas a hallar 6 días? ¿Sí? 7. En 7 días ya he entregado el 97% de los paquetes. Y entonces, con este modelo ya sabemos cómo sería el comportamiento de la entrega de paquetes. ¿Alguna pregunta? Miremos este otro ejemplo y terminamos. Despidos. Despidos de una empresa. En este ejemplo nos dicen, Nanosoft ha estado perdiendo dinero debido a la competencia de su rival Picosoft. Los directivos de Nanosoft deciden que hay que disminuir el número de empleados que hay desde los 20.000 empleados hasta 12.000 empleados. Así Nanosoft puede ahorrar gastos y mantener los niveles de producción. Se espera que el 97% de esta reducción se logre en 7 años. Mire que ya entendamos qué es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el 97% se logra en 7 años. O sea que todo esto de aquí hasta aquí esperan pasar de 20.000 a 12.000 empleados en 7 años. Entonces de ahí ya podemos hacer nosotros las relaciones matemáticas y hallar entonces la tasa de ajuste que necesitamos hallar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plazo de ajuste? ¿Y cuál es el plazo de reducción a la mitad? Si sabemos que a las 5, que cuando pasaron 5 constantes de tiempo, ya se ha reducido el 97%, podemos hacer esa igualdad. 5 plazos de reducción a la mitad que equivalen al 97% de los despidos.
Bueno, aquí yo les había colocado, era constantes de tiempo, ya eran plazos de reducción a la mitad. Qué pena con ustedes, plazo de reducción a la mitad. Plazo de reducción a la mitad, este no es constante de tiempo, sino es plazo de reducción a la mitad. Igual se logra en cada constante de tiempo, pero es cuando pasa cada plazo de reducción a la mitad. Bueno, cuando tenemos 5 plazos de reducción a la mitad es igual a 7 años, si despejamos ese plazo de la reducción a la mitad, encontramos que es 1.4 años el valor del plazo de la reducción a la mitad. Ya sabemos el plazo de reducción a la mitad, entonces podemos hallar la tasa de ajuste y la constante de tiempo. La constante de tiempo sería igual, entonces, a 1,4 sobre 0,7, eso nos da 2. Entonces, como la constante de tiempo es 2, el tiempo de ajuste, que es esta variable que nosotros tenemos acá, el tiempo de ajuste va a ser de 0,5. Este va a ser de 0,5. Miremos que aquí hay una pequeña diferencia con respecto al ejemplo anterior para que la tengan en cuenta. Miren que en el ejemplo anterior no tenemos el objetivo. ¿Por qué? Cuando no tenemos en el diagrama el objetivo, se supone que el objetivo es 0. ¿Sí? Pero cuando nosotros ya tenemos un objetivo que requiere una diferencia, se hace la diferencia contra el objetivo. ¿Sí? Entonces, si tomamos el número de empleados que deseamos, que es el objetivo, sacamos la diferencia con los empleados que queremos y ese sí lo colocamos sobre los despidos. Y entonces aquí vamos a multiplicar la diferencia por ese tiempo de ajuste. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Los otros ejemplos lo hicimos que queríamos llevarlo a 0. En este caso ya no lo queremos llevar a 0, lo queremos llevar a un número específico. Entonces tenemos que calcular la diferencia. ¿Listo? Y esa es la diferencia que hay con respecto al ejemplo anterior. Ahora nos dicen, de aquí a 3 años, ¿cuál será el número de empleados de Nanosoft? Entonces aquí, esta gráfica cambia de que estos son 20.000 empleados y que aquí son 12.000 empleados. Este es el objetivo. Es la única diferencia. Antes el objetivo era 0, ahora el objetivo es algo más arriba, entonces por eso se calcula la diferencia. ¿Listo? Entonces el objetivo es este. Y aquí queremos tener 12.000. Dice, en 3 años, entonces en 3 años pasó un plazo de reducción a la mitad, que es más o menos 1.4 años, más otro 1.4 años, es otro plazo de reducción a la mitad. O sea que eso nos da casi 2,8 años, nos da casi los 3 años. Quiere decir que es más o menos el 75, y si quisiéramos redondearlo, sería más o menos el 76-77%. ¿Sí? El 76 o el 77% de los 20.000. Eso sería igual a coger 20.000 y multiplicarlo por 0.77. ¿Sí? Y al hacer eso, sabremos cuántos empleados tiene. Bueno, aquí le está multiplicando por el 75. Entonces, en este caso le daría 14.000, aproximadamente, tendría 14.000 en 3 años. ¿Cuál es el objetivo del nivel del sistema? 12.000. Es el objetivo del nivel del sistema. Ahora dice, Nanosoft decide que desea tener exactamente 16.000 empleados dentro de 4 años. ¿Cómo puede Nanosoft conseguir este resultado modificando el plazo de ajuste mientras que mantiene el objetivo de 12.000? Quiere decir eso que ya no va a reducir la nómina en 7 años, sino que la va a reducir en menos tiempo. ¿Sí? Entonces hay que hallar ese nuevo plazo de ajuste. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que quiere ir de 20.000 a 12.000, esos son
8.000 años. Me lo confundí, qué pena. Son 8.000 empleados que quiere reducir. Y dice que dentro de 4 años quiere tener 16.000. ¿Sí? Quiere tener 16.000 empleados. Entonces, estamos hablando que eso es el 50%. ¿Sí? Ese es el 50% de los 8.000 empleados. ¿Sí? Al multiplicar ese plazo de reducción a la mitad, queremos tener 4.000 empleados, podemos hallar ya la constante de tiempo dividiendo, obteniendo el plazo de reducción a la mitad, que ahora es de 4 años, y dividiendo esos 4 años entre 0,7. Eso nos da 5.7 años. Quiere decir que en esa segunda versión la gráfica baja más rápido. ¿Sí? No llega a los 7 años, sino llega a los 5.7 años. Eso es lo que está diciendo. Y esto es lo que tiene que ver con los bucles de realimentación negativa. ¿Listo? Aquí terminamos. Creo que no se olvida actualizar la llamada. Tiene razón. Podemos ir apagando, ¿cierto? Sí.